Un saludo a todas y a todos mis hermanos de la Vicaría María, Madre de la Eucaristía. Soy el reverendo anglicano, perteneciente a la Comunión Anglicana Ortodoxa, Jairo Antonio Popó Vallecilla, y hoy jueves 7 de agosto vamos a hacer la lectura del Evangelio y a compartir una reflexión para nuestro día. También desde aquí le enviamos un mensaje y también ponemos en nuestra oración a nuestro obispo diocesano Luis Miguel Perea, que se encuentra en Seúl, en Corea del Sur, en un encuentro interreligioso, un encuentro para hablar de religión y paz, cómo las religiones comienzan a construir escenarios de paz. Y hoy, más que nunca, ese diálogo interreligioso nos permitirá encontrar en el camino de la creación, en el camino de la construcción y en el camino de la comunidad, de las personas, de las comunidades que tienen como centro la fe en Dios, una nueva forma de construir una sociedad que tenga como bases los valores de la vida, del compartir, del aceptar al diferente y el de luchar por la justicia. Un saludo, mi obispo Luis Miguel, desde aquí, desde Alemania y desde nuestra comunidad virtual, que siempre está unida en oración para que esa misión que tienes hoy en Corea, allí específicamente en Seúl, en este gran encuentro interreligioso, sea una herramienta para iluminar, para entrar en contacto con otras perspectivas religiosas y construir de manera conjunta un mundo mejor. El Evangelio del día de hoy es tomado del Evangelio según San Mateo, del capítulo 16, del versículo 13 al 23. Y vamos a entrar en oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La fe y las promesas de Jesús a Pedro. Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí, preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, ¿quién es este Hijo del Hombre? Respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó, feliz eres, Simón Bar-Joná, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Y yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces Jesús les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Mesías. A partir de ese día, Jesucristo comenzó a manifestar a sus discípulos que Él debía de ir a Jerusalén y que las autoridades judías, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley lo iban a hacer sufrir mucho,
que incluso debía ser ejecutado y que resucitaría al tercer día. Pedro lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Dios no lo permita, Señor. Nunca te sucederán tales cosas. Pero Jesús se volvió y le dijo, retírate y ponte detrás de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? Tus ambiciones no son las de Dios, sino las de los hombres. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanas y mis hermanos, esta palabra del día de hoy nos presenta esa escena que solo la vemos representada en el Evangelio de San Mateo, y es la promesa que hace Jesús sobre la fe de San Pedro. Pedro sabemos a través de las Escrituras que era un discípulo que tenía mucha fuerza, que tenía mucho arrojo, que era un líder dentro del grupo de los 12 y siempre estaba allí cerca a Jesús y era intrépido, era inclusive en algunos momentos a veces un poco impertinente, ¿no? Un poco que respondía a sus emociones de manera inmediata. Y aquí, en este momento crucial dentro del texto de Mateo, cuando Jesús ya comienza ese camino definitivo a Jerusalén, él sabe, Jesús, que en Jerusalén encontrará la confrontación, inclusive encontrará la injusticia y la muerte. Y en medio de esa situación tensa, Jesús le pregunta a sus discípulos qué dice la gente sobre él. Y muchos dicen que es un profeta, que es el mismo Juan el Bautista, que es un personaje de esos importantes dentro de la historia de Israel, que ha venido a dar una voz de liberación en medio de una situación muy dura, de invasión, de injusticia, de opresión. Y luego, sin hacer ningún tipo de comentario, Jesús, ni aprobar o desaprobar esta fama que ya se había creado de él en el pueblo, le pregunta a sus discípulos de manera más directa, para ellos, ¿quién es Jesús? Para ellos, ¿quién soy yo? Pregunta él, ¿no? Dice, Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y ellos no tienen mucho tiempo de responder y Pedro se adelanta y dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Es la confesión de fe más importante dentro de este Evangelio porque Pedro en este instante está hablando de manera directa con Jesús, no ha resucitado a Jesús, no han recibido el Espíritu Santo y ya Jesús aquí escucha de Pedro que lo ha reconocido como el Mesías y como Hijo de Dios vivo. Por eso Jesús dice que sobre Pedro o sobre la fe de Pedro, aquí siempre hay esa discusión hermenéutica, pero para el día de hoy vamos a asumir sobre Pedro edificará la iglesia y sobre la fe de Pedro, porque la iglesia se sostiene sobre la fe, sobre confesar que Jesús es Hijo de Dios y es el Mesías. Dentro de la Iglesia Católica Romana es sobre Pedro que encuentran el liderazgo de la Iglesia, que es el actual Papa, la figura del Papa, y es muy interesante. Nosotros los anglicanos no tenemos la figura del Papa, sino que nuestro arzobispo tiene un liderazgo de primos entre pares. Es el primero entre iguales. Y cada comunidad está liderada por su obispo diocesano o su obispo regional. Y cada provincia es una provincia independiente, pero estamos unidos espiritualmente a toda la comunión anglicana ortodoxa. Y la comunión anglicana ortodoxa tiene un líder que es el arzobispo, que en este momento es el arzobispo Joshua, que es elegido cuando se unen los obispos
los sacerdotes, los obispos diocesanos en un encuentro para elegir al nuevo arzobispo. Y de esta manera nosotros los anglicanos nos regimos, tenemos una organización que cuenta con arzobispos, obispos, diáconos, sacerdotes y laicos. También hay dentro de nuestra vida como anglicanos vida religiosa. También tenemos a laicos consagrados y nuestra estructura es una estructura que mantiene la sucesión de los obispos y la organización jerárquica. Y aquí vemos cómo Jesús encuentra en Pedro ese liderazgo que inmediatamente cuando Jesús dice que va a sufrir, que va a morir en Jerusalén, Pedro parece que retrocediera de esa confesión de fe y dice que no es posible que su Mesías muera, porque Pedro estaba en esa visión del Mesías liberador político que iba a eliminar al imperio romano y a poner a Jerusalén como en su lugar de primacía. Y Jesús dice, retírate de mí, Satanás, porque está siendo un elemento que no le va a poder permitir lograr su objetivo, que es ir a Jerusalén y allí confrontar a las autoridades judías, religiosas, políticas y en la cruz revelar su gran ministerio, que es el de romper con la muerte y ser el mediador entre la humanidad y Dios. Este evangelio también nos resalta que el reconocer a Jesús como Mesías e Hijo de Dios es nuestra fuente de la fe. Y cada día nosotros debemos de estar unidos a Dios a través de los sacramentos de su iglesia, dando respuesta a la pregunta que nos hace Jesús a nosotros también el día de hoy. ¿Quién dicen que soy yo? Para ti y para mí, esa respuesta cada día la debemos de dar. ¿Quién es Jesús para ti? Jesús para ti es ese liberador, ese amigo, ese Padre, ese Dios vivo. Y si es así, hay que vivirlo de manera interna y externa. Reflejarlo también cuando llegan los momentos de la cruz y no escondernos y rechazarlo. No, es allí donde en medio de las dificultades, de las limitaciones, nosotros reconocemos a Jesús como Hijo de Dios y como Mesías, que trae la liberación, que trae el amor y que trae una propuesta de sociedad nueva que tiene como centro la vida, la paz y la concordia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y para terminar este momento de oración, vamos a orarle a nuestra Madre María, diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, mis hermanas y mis hermanos, nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.